OLAM 7, Televisión Internacional, presenta Restaurando las Verdades Olvidadas, programa que le ayudará al pueblo de Dios a volver a los principios establecidos desde la creación, para dar a conocer el mensaje que se ha perdido a través de los tiempos, con temas de interés espiritual y moral, para ratificar nuestra creencia como hijos de Dios. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, no sé el lugar donde se está recibiendo el mensaje. Queremos darle gracias a nuestro amado Jesús, nuestro amado Dios, porque Él nos entiende a pesar de lo que somos. Y ahora vamos a continuar con esa parte que Jesús es un regalo de Dios para nosotros, en la segunda parte. Y verdaderamente Dios nos entiende, nos comprende, pero no podemos confiarnos en que como nos entiende y nos comprende, nos va a perdonar todo el tiempo nuestras iniquidades, nuestras formas de conducirnos, sabiendo que Él nos dio la vida. Pero llegará el momento en que eso ya no valdrá. El perdón es lo único, pero que lo hagamos con sinceridad. Tenemos que tener a Dios en nuestro corazón a plenitud. Así es que vamos a tener una corta oración para pedir la dirección del Espíritu Santo, que sea Él el que nos guíe. Oremos. Oh Santo y Eterno Padre, Dios de amor, de justicia, de santidad, una vez más, gracias por el don de la vida, por sus santos ángeles, que unos ministran y otros nos guardan. Bendito sea usted, Señor, por su bondad. Gracias porque algunos ya lo conocimos, pero rogamos con estos programas puedan muchos que todavía no han entregado sus vidas a usted, lo puedan hacer de una manera sincera para poder continuar con una vida eterna. Que la paz del cielo llene nuestros hogares, nuestras vidas, y que asimismo lo que ahora vayamos a comentar sea de beneficio espiritualmente. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén. Hay una frase que podemos decirle, que Dios nos entiende. Dios sabe lo que hacemos, qué pensamos, cómo actuamos. Él nos entiende perfectamente. Y Él sabe cuándo cometemos debilidades que debemos de ir corrigiendo y mejorando cada día. Hay un versículo en el libro de San Juan 1:16 que nos dice lo siguiente: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Interesante, ¿verdad? Gracia sobre gracia. De Él tenemos la plenitud. Desde que Jesús vino a morar con nosotros a esta tierra, sabemos que Dios conoce nuestras luchas y se solidariza con nuestros pesares, problemas. Cada ser humano puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores, es el amigo del mundo. Pero el mundo muchas veces lo rechaza. Porque en toda manifestación de la gracia, toda promesa va llena de un gozo, todo acto está lleno de amor, todo llamado divino presentado en la vida del Salvador en la tierra, vemos aquella parte que se llama para nosotros, Dios con nosotros. Está en el libro de Mateo 1:23. Dios con nosotros. El enemigo representa la divina ley del amor como una ley de egoísmo. Declara que es imposible obedecer sus preceptos. Qué mentira del enemigo. Y así nos tiene. Y en la parte interna nuestra, el subconsciente nuestro nos dice: estás perdido.
no puedes ser perfecto como Dios te está pidiendo que seas. Si Dios lo dice, sed perfecto como vuestro Padre que esté en los cielos es perfecto. Entonces podemos ser perfectos, pero para eso necesitamos lo que hace algún tiempo atrás hablamos, estudiar la palabra de Dios constantemente, orar constantemente. Y constantemente es durante usted tenga lucidez, debe de hacerlo. Ahora que venía para acá, y venía orando en el camino. Y no es porque yo sea el mejor cristiano ni nada, porque siento ya la necesidad en mi corazón. Antes no era así, pero un tiempo el Señor se apiada de tanto pedirle, decirle a uno, Señor, conságrame a ti. Yo siento que estoy débil espiritualmente y tenemos que seguir creciendo día a día. Así que dijimos que el enemigo representa esa parte que nos hace creer que no podemos ser fieles a Dios. Entonces, digamos que Satanás representa la divina ley del amor de una ley egoísta. No es que estoy hablando mal, es una ley egoísta, declara que no es verdaderamente posible obedecer sus preceptos de Dios. Verdaderamente el Creador nos dio esa oportunidad de ser responsables con nosotros mismos. Que nuestros primeros padres, Adán y Eva, cayeron, pero tuvieron una oportunidad de arrepentirse. Con toda esa miseria que provocó en aquel tiempo el desastre entre Adán y Eva, induce, digámoslo así, a los seres humanos a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Hermanos, amigos que me escuchan, que nos ven, Jesús vino a desenmascarar este engaño, que sí podemos triunfar. Como uno de nosotros vino a dar un ejemplo de obediencia, para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuera semejante a sus hermanos. Tenemos que cambiar, tenemos que ser como Jesús, tener su carácter, no ser igual a Dios, tenemos que tener su carácter. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, Satanás diría que en este aspecto el poder de Dios no es suficiente para nosotros, pero nos dijo verdaderamente que Él nos daría hasta qué punto podemos soportar las tentaciones, de ahí no nos las va a dar. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Soportó todas las tentaciones que nosotros vamos a soportar y no utilizó su beneficio de su poder de ser divino, no, porque estaba humanizado. Se ofreció generosamente a cumplir con todo esto. Era hecho como hombre, se hizo. Y pues todo, vuelvo a repetir, tentaciones igual que nosotros. El enemigo nos dice, no podés vencer las tentaciones. Mira cómo lo que te está pasando. Y Jesús venció con la fuerza que Dios le daba. Él nos dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, dijo el salmista. Tu ley está dentro de mi corazón, el Salmo 48. Hermanos, mientras andaba haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por Satanás, mostró claramente que los seres humanos verdaderamente tenemos su carácter y la ley misma de Él. Digamos así, que en la naturaleza, aunque sea pecaminosa, no debemos de pecar. ¿Por qué? La vida de Jesús testifica para con nosotros. Que Él obedeció la ley, ¿por qué nosotros no podemos obedecer la ley? Porque el enemigo dijo, es imposible, la ley nadie la puede cumplir. Hasta olvidaron el mandamiento número 4 de guardar el sábado.
por esa humildad que tuvo Cristo, por su divinidad, se hacía verdaderamente del trono de Dios, clamaba, gemía, oraba noches enteras, y siendo el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, nos dio un ejemplo para obedecer como el Hijo de Dios. Nos imparte poder, ¿para qué? Para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza ardiente en el monte Horeb. ¿Recuerdan? Diciendo, yo soy el que soy. Hermanos, es tan sencillo, pero lo hacemos tan difícil el entender que Dios es todo y que Él nos transmite a nosotros esa fuerza, ese poder para no pecar, para poder estar en esta vida obedeciéndolo a Él. Recuerden que dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego continúa diciendo en el libro de Mateo, yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy el que soy para que no tengas miedo. Estamos tarareando, no repitiendo, dándonos a entender. Dios con nosotros, dice la palabra de Dios. Es la seguridad de nuestra liberación del pecado. Si es Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos siendo liberados. Él nos dice, yo te libero del pecado. La garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo es esa. Ahora miremos un poco de la historia de Belén. Sigamos de esa forma. ¿Qué nos dice Lucas 2:11? Lucas 2:11. Y dice así. Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Claramente, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. El cielo y la tierra no están más lejos hoy que cuando los pastores ofrecieron el canto a los ángeles. Hoy en día, la humanidad, nosotros, seguimos recibiendo el llamado celestial tal como cuando las personas comunes de ocupaciones ordinarias se encontraban con los ángeles al mediodía y hablaban con los mensajeros celestiales en la viña y en los campos. Esto es real. En aquel tiempo así sucedió. Mientras recorremos las sendas humildes de la vida, verdaderamente, hermanos, el cielo puede estar muy cerca de nosotros. Tan cerca que lo podríamos tocar si fuésemos personas bien espirituales. Los ángeles de los atrios celestiales nos acompañarían siempre como ellos lo suelen hacer, pero cuando andamos mal, no sé qué sucede con ellos. Ellos siguen órdenes de Dios, no órdenes del hombre. En la historia de Belén es un tema inagotable. En ella se puede, digamos así, ocultar la profundidad, las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hermanos, repito, ahí se puede ocultar la profundidad de la riqueza de Dios, de la sabiduría y el conocimiento que viene de Él. Nos maravilla el sacrificio realizado por el Salvador, ¿verdad que sí? Nos sorprende. Al cambiar el trono celestial por el pesebre y la compañía de los ángeles que se adoraban por las bestias en el establo. ¿Recuerda? Un borrico, una vaca. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos con lo que ahí sucedió. Y nosotros somos tan orgullosos y tan vanidosos. Sin embargo, hermanos, aquello no fue sino
el inicio de la maravillosa descendencia de un niño que vino a nacer a esta tierra, siendo el Hijo de Dios, habiéndose en su vida humillado para revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humildad cuando la especie se hallaba, ¿saben cómo? Debilitada por 4000 años de pecado. Jesús vino a nacer en los peores momentos de esta tierra, cuando los romanos hacían lo que querían, cuando cualquier ser humano verdaderamente aceptó los efectos de la gran ley de su herencia. La historia de los antepasados terrenales de nuestras eras, habían sucedido diferentes efectos en esos 4000 años. Pero Él tomó nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para compartir nuestras penas, tentaciones, dolores, para darnos ejemplo de una vida, ¿cómo? ¿Cómo? Sin pecado. En el cielo, ese enemigo nuestro había olvidado a Cristo por la posición que ocupaba en las cortes de Dios. Lo odió aún más cuando se vio destronado de todo esto. Odiaba a aquel que se había comprometido a redimir a la raza de pecadores. Él nunca se imaginó esto. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, Dios permitió a su Hijo que descendiera como un niño impotente, sujeto a ¿qué? A las debilidades humanas. Pero Él las vino a soportar, a enseñarnos, vino a darnos a nosotros una lección. Su Padre le dejó arrostrar los peligros de la vida, que todo ser humano debe afrontar, pelear la batalla como la debe pelear. ¿Quién? Cada hijo de la familia humana tiene que ser. Nosotros tenemos que pelear esa batalla en esta tierra. Y no es como la que peleó Jesús. No la soportaríamos. Por eso dice el Espíritu de Profecía, dice bien claro, que tendremos que ser pequeños Job. No soportaríamos las pruebas que Job infringió para él. Aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna, Jesús vino a esta tierra. Pero Dios entregó a su Hijo unigénito para que enfrentase un conflicto más acerbo y un riesgo más espantoso, a fin de ¿qué? De asegurar la senda de la vida para nuestros pequeñuelos, para nuestros hijos, para nuestros descendientes. Y esto consiste en ¿qué? En el verdadero amor. En el verdadero amor. Lo describe muy claro en el libro de Primera de Juan 4:10. Dice una palabra, una frase ahí. Maravíllense cielos. Asómbrate, oh tierra. Qué interesante, ¿verdad? Entender su misión, hermanos, no es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos llegado todavía a comprender profundamente lo que Él sufrió. ¿Qué nos dice el libro de Lucas 2:42? Lucas 2:42. Y nos dice lo siguiente. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Ven? Continuemos. La Pascua iba seguida de 7 días de panes sin levadura. El segundo día de la fiesta, vamos a recordar un poco, se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor. Es así, la gavilla se presentaba más como primicia de las cosechas del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Y Él estaba
sabido ahora ya desde en aquel momento de los 12 años. La liberación de Israel de la esclavitud egipcia era un símbolo también de redención. Que la Pascua estaba destinada ¿a qué? A rememorar, recordar. El cordero que se sacrificaba, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Por primera vez Jesús a los 12 años comprendió lo que él iba a vivir. Desde esa edad, de los 12 años hasta los 33 que murió y resucitó, él sabía que tenía que seguir aquel camino. Para la mayor parte de los que, digamos, vivían en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta se había convertido en puro formalismo. Hoy en día, tengamos cuidado, como iglesia, tenemos muchas cosas que son por puro formalismo. Puro formalismo. Tenemos que despertar y darnos cuenta que simplemente el sábado no es cualquier día. No es cualquier día. Pero verdaderamente, ¿cuánto significa para el Hijo de Dios estas cosas? Así es que decíamos que por primera vez Jesús se presentaba a los 12 años. Iba al templo y miró a los sacerdotes vestidos de blanco, cumplir con un solemne ministerio. Contemplaba la sangrante víctima debajo del altar del sacrificio, juntamente con los adoradores. Se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba él Jesús, presenciaba los impresionantes ritos de la Pascua. Día tras día comprendía mejor su significado. Cada acto parecía ligado a su propia vida. Él se estaba dando cuenta a los 12 años lo que iba a pasar cuando inmolaban el cordero mismo. Ahí se despertaban nuevos impulsos en el silencioso y absorto momento. Parecía estar estudiando un gran problema que él tenía que dilucidar. Ese, digamos, misterio de su misión se estaba revelando ante los ojos del Salvador. Jesús, cautivado por estas escenas, no permaneció al lado de sus padres. Buscó ¿el qué? La soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demostró verdaderamente lo que él iba a pasar. Demoró un tiempo en aquellos atrios del templo él. Y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. Se extravió aparentemente. En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon, ¿qué le puede decir? Familiarizarlo con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. Así debemos de ser nosotros, no conformarnos con lo que nos dan en un sermón o lo que sucede en la iglesia. Debemos de ir mucho más allá, creciendo, conociendo, estudiando. Así es de que en este caso volvamos a la situación de José y María. Esperaban inducir a Jesús a reverenciar a esos sabios y a prestar más atención a sus requerimientos. Pero en el templo Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. Qué interesante, ¿verdad? 12 añitos. De haber seguido las lecciones que él señalaba, los sabios habrían realizado una reforma en la religión de su tiempo. Se habrían despertado un profundo interés en las cosas espirituales. Y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirlo. Así es, preparados para recibirlo. Vamos a continuar
tratando de expresar mejor esto, ¿verdad? Él estaba sumergido en aquel momento en los negocios de su padre. ¿Qué dice Lucas 2:49? 2:49. Y nos dice lo siguiente. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Le dijo a los padres, ¿por qué me buscan? Es necesario que yo esté en los negocios de mi padre. Cuando Cristo contestó esto, ¿verdaderamente comprenderían sus padres? Cuando dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba, hacia su Padre Celestial. Él entendía, él sabía ya aquello. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulgurante, digamos así, de una manera más romántica, a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, habían escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos, y se habían asombrado de sus preguntas y respuestas. Sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca olvidarían. Era normal que los padres de Jesús lo considerasen como su propio hijo. Él estaba diariamente con ellos. Podemos decir, en muchos aspectos de su vida, era igual a los otros niños aparentemente. Y él les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que se les conocía con la presencia del Redentor del mundo. Ese pesar de verse separados de él y del suave reprocho de sus palabras implicaban que estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su misión. Continuemos. En la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación de él con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel había dicho a María, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y verdaderamente le dará el Señor Dios el trono de David. Verdaderamente, al decirle David, estaban hablando de dónde venía él, de su padre. David fue parte de él. Que reinará en la casa de Jacob por siempre. María había guardado sus palabras en su corazón, sin embargo, aunque creía que su hijo había de ser el Mesías de Israel, no comprendía su misión. Como toda madre, amaba tanto a su niño. En esa ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que había negado que fuera el hijo de José y se había declarado en ese momento el Hijo de Dios. Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y los ayudó en su vida cotidiana, fue creciendo con ellos. Oculto en su corazón, ¿qué podemos decir? El misterio de su misión, esperando sumiso el momento señalado en que debía comprender su labor en esta tierra. Durante esos 18 años después de haber aseverado ser el Hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret, a María y José y sus hermanastros. Cumplió los deberes de un hijo, de un hermano, de un amigo y también como ciudadano. Continuemos para que nos vayamos haciendo más a la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre suceden problemas familiares. Siempre. En San Juan 7:5, quiero leerles San Juan 7:5.
Nos dice así, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Ven? Ni aún sus hermanos creían en él. A muy temprana edad, Jesús se había hecho responsable de la formación de su carácter y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podía apartarlo de la obediencia, primeramente a la palabra de Dios. La declaración escrito está constituía su razón para todos actos que difería en sus costumbres familiares. Pero esa influencia de los rabinos le amargaba la vida. Así como lo escucha. Aún en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciencia y la tolerancia para aquellas barbaridades que se cometían. Él lo entendía. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, no de él. No de él, no lo soportaban. Así de sencillo. Insistían en que debían seguirle las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían, ¿qué podemos decir?, los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. Imagínense ustedes. Creían más en los preceptos de los hombres que la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la sabiduría que tenía Jesús. Y al distinguir entre lo falso y lo verdadero, era peor la situación. No lo podían engañar. Al entrar en esto podemos decir de que condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad de él. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que demostraba al contestar a los rabinos. Sabía que no había recibido instrucción de los sabios. Sabían que no había recibido ninguna instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos, porque ya en él estaba el conocimiento que Dios le había dado. Estaba humanizado. Reconocían que su educación era de un carácter superior de la de ellos. No les agradaba, porque eran mayores que él. Pero no comprendían que tenían acceso al árbol de la vida. Si hubieran sabido, no hubieran pasado todas las penurias que pasaron. A una fuente de conocimiento que ellos ignoraban. Jesús siempre mostraba interés por los demás e impartía la luz de una piedad alegre a todos los que le rodeaban. Todo esto reprendía a los fariseos. Demostraban que la religión no consiste en egoísmos. Fíjense bien, hoy en el día se ha infiltrado el egoísmo entre nosotros. Y que su mórbida, digámoslo así, devoción al interés personal distaba mucho de ser verdaderamente una persona piadosa. Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban estos hermanos obtener por la fuerza su conformidad y los reglamentos de ellos. Pero Jesús se mantuvo siempre ecuánime. Esta situación desagradaba a los hermanos de Jesús. Siendo mayores que él, les parecía que debían estar, ¿qué podemos decir?, estar sometidos a sus dictados. Lo acusaban de creerse superior a ellos y lo reprendían por colocarse más arriba que los maestros, sacerdotes y gobernantes del pueblo. Con frecuencia lo amenazaban y trataban de intimidarlo, pero él seguía adelante, haciendo de las Escrituras su guía plenamente. Guardaba los mandamientos por fe, por amor a su Padre. Jesús amaba a los hermanos y los trataba con bondad, con cariño, pero ellos estaban celosos de él y manifestaban la incredulidad y el desprecio más acérrimos.
no podían comprender su conducta. Ahora, hay otro término que ahorita vamos a continuarlo, entendiendo, paciencia. Sigamos con esa paciencia, a ver qué dice Marcos 10:38. Esa paciencia, Marcos 10:38. Marcos 10:38. Y dice así. Entonces Jesús les dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Interesante, ¿verdad? Entre las amarguras que experimentaban la humanidad, no hubo ninguna, verdaderamente, ninguna que no le tocó a Cristo Jesús. Él soportó todo. Y nosotros con una pequeña parte y sentimos carga. Había quienes trataban, podemos decir, de denigrarlo a causa de su nacimiento. Que en su niñez tuvo que hacer frente a esas miradas burlescas e impías, murmuraciones, etc. Si él hubiese respondido con una palabra o mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto reprobable, reprochable, no sé cómo le podemos decir, no habría sido un ejemplo perfecto. No hubiese podido llevar a cabo el plan de redención. Si hubiese admitido siquiera que podía beber esa copa amarga, que tuvo que beberla al final, Satanás habría triunfado si no hubiera logrado Jesús soportar tanta cosa. Y el mundo se habría perdido, como usted lo está escuchando. No estaríamos ni hablando acá nosotros. Esta es la razón por la cual el tentador, ya saben quién es el tentador, trató por todos los medios de hacer su vida tan penosa como fuera posible, a fin de inducirlo a pecar, que blasfemara, que hablara, que se quejara. Nosotros somos más quejosos ahora que las planilleras. Pero para cada tentación tenía una respuesta. Escrito está. Escrito está. Rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirle siempre. Con frecuencia lo acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en cosas y actos reprochables. Pero su respuesta era, escrito está, hermano. Escrito está. ¿Qué entendemos nosotros por escrito está? Quiere decir, no infrinja la ley, cumple la ley. Eso no lo puedes hacer porque no le agrada a Dios. Hoy en día, sabiendo nosotros muchas cosas que no las debemos de hacer, las estamos haciendo. Simple y sencillamente, con el término de la alimentación. ¿Cuántas cosas se nos dice que no son correctas para nuestro organismo? Que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. No, las cometemos. ¿Por qué? Hemos perdido el temor al Señor, a su ley. No hemos entendido la sabiduría que Dios nos quiere darnos. Y que nos apartemos del mal. Y que tengamos la suficiente inteligencia para poder discernir las cosas. En el libro de Job 28:28 dice, recordemos, el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Seamos inteligentes, apartémonos del pecado, del mal. Había algunos que buscaban su compañía en aquel tiempo, sintiéndose en paz en su presencia. Pero muchos
lo evitaban, porque su vida inmaculada lo reprendía. Hoy en día, usted y yo, este exagera la nota, quiere ser perfecto como Dios. No podemos ser como Dios, pero sí imitar su carácter, su conducta. Con frecuencia le preguntaban, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros como somos? Él decía, escrito está, decía, bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Recuerdan eso en Salmos 119? Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pero no hacen maldad los que andan en su camino. No podemos andar con el pecado, con la maldad, con la mentira. No podemos, hermanos. Hermanos, estamos en el tiempo del fin, el tiempo del fin del fin. ¿Cuánto tiempo nos queda en esta tierra? No lo sé, pero es corto. No sé si vamos a estar vivos. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, ¿qué decía? Escrito está. Y se recordaba lo que decía el Salmo 119. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza, decía el salmista. En tus mandamientos, decía, meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Salmo 119, 14 al 16. Qué lindo, ¿ah? Me gozo en el camino de tus testimonios, decía el salmista, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué no podemos hacer un cambio en nuestras vidas? Es tiempo. Jesús, fíjese bien, no peleaba por sus derechos. Con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque siempre estaba dispuesto a no quejarse. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba para nada. Nosotros nos desanimamos y nos descaemos y ay, que me fue mal, ay, que miren el trabajo, hoy pasó esto, hoy miren la hermandad. No, yo no voy a seguir siendo diácono, esto y el otro, porque esto y el otro, porque siempre echándole la culpa a alguien. Jesús vivía por encima de estas dificultades, como en la luz del rostro de su Padre Dios. No buscaba represalias con nadie. Nosotros somos muchos de nosotros bien alegadores, peleones con la esposa, con la familia, con los hermanos. Hermanos, él no buscaba represalias cuando lo maltrataban, sino que soportaba pacientemente ¿el qué? Los insultos. Ahora sigamos y enfoquémonos mejor más en Cristo. Enfoquémonos en Cristo. Hay un versículo en 2 Corintios 5, 17. 2 Corintios 5, 17. Vamos a verlo. 5, 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya lo sabemos esto, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, el pasado quedó atrás. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿No creen que ya es tiempo de que reformemos nuestra vida? De que cambiemos. Yo hago memoria, tengo 32 años ya de estar dentro de esta iglesia, de este mensaje santo y verdadero, como dice Pablo, en el único evangelio. No hay otro evangelio más que el que nosotros conocemos. Entonces, si lo tenemos todo, Dios nos lo puso todo en las manos. Hermanos, cuando Cristo se hizo humano, unió la humanidad consigo mismo mediante un lazo
que ningún poder es capaz de romper. ¿Sabía eso? ¿Y por qué se rompe? Porque nosotros faltamos a los mandamientos, a las ordenanzas. Salvo la decisión de cada ser humano, el enemigo Satanás nos presentará de continuo tentaciones para que persuadirnos de que rompamos ese vínculo que existe. ¿A separarnos de quién? De Cristo Jesús. Nos quiere separar de Cristo Jesús. Hermanos, amigos que me escuchan, yo mismo me digo, Hugo, razona. Hemos de orar, velar y luchar para que cada uno pueda inducirnos, Dios, nuestro Maestro, a lo mejor. Ya que siempre tenemos la posibilidad de hacerlo, mantengámonos, por lo tanto, con los ojos fijos en quién, en Cristo. Y no, que podemos decir, y Él nos va a proteger. Tenemos que confiar en Jesús porque con Él estamos seguros. Repito lo anterior, escrito está. Nadie, nada ni nadie puede arrebatarnos de su mano, si es que nosotros lo permitimos. Contemplándolo como constantemente somos transformados a la semejanza, con más y más de la gloria de Él. ¿Por la acción de quién? Del Señor, que es el que nos guía, el Espíritu Santo. Así que, como los primeros discípulos llegaron a asemejarse a su amado Salvador, cuando aquellos discípulos oyeron las palabras de Jesús, sintieron su necesidad de Él. Oiga bien, sintieron la necesidad de Él. ¿Cómo es posible que llamó simplemente a Mateo? Mateo no era pescador. Mateo era un cobrador de impuestos que vivía bien. Pasó, lo vio y le dijo, sígueme. Llegó donde el pobre Pedro y le dijo, yo te haré pescador de hombres. ¿Cómo? Y ahí va atrás. Pasaron sus vicisitudes en esos 3 años y medio. Vieron, conocieron, sintieron la necesidad en el fondo de ellos, de Él, de buscarlo. Ellos fueron llamados porque Cristo los buscó, los encontró y ellos lo siguieron a Jesús. Estaban con Él en la casa, en la mesa, en los lugares solitarios o en el campo. Ellos siempre estaban con Él. Nosotros preferimos ir a un campo de fútbol o a ver una película, yo no sé a qué lugares de diversión, pero no preferimos estar con Jesús. Esta gente lo acompañaban según la costumbre que los discípulos siguieron al Maestro siempre y diariamente recibían de sus labios lecciones de santa verdad. Hoy en día no lo tenemos a Él, pero tenemos este libro que es la Biblia, el espíritu de profecía. Hermanos, estamos perdiéndonos porque queremos, por desidia nuestra, porque preferimos la diversión que estar siguiendo a Jesús. Ellos lo miraban, ¿qué les puedo decir? Como el siervo de su Señor, de Dios mismo, su Hijo, para aprender cuáles eran sus tareas. Aquellos discípulos eran seres humanos como nosotros, con debilidades como las nuestras. Y si no, lean Santiago 5:17 y van a ver lo que les dice. Que tenían debilidades como nosotros, como las nuestras, dice Santiago. Tenían que librar la misma batalla contra el pecado. ¿Y cómo somos nosotros hoy? Ellos tenían necesidad de la gracia para poder vivir una vida de santidad. Ellos luchaban igual que nosotros. Usted dirá, pero ellos miraban a Jesús, estaban con Él. Y nosotros no tenemos este libro, la oración, el Espíritu Santo. Ellos no tenían en aquel momento el poder del Espíritu Santo. Incluso Juan, el discípulo amado,
el que llegó a reflejar su imagen, su carácter del Salvador, de la forma más plena, hasta caminaba, dice el Espíritu, pero decía como Él, caminaba como Él, hacía las mismas cosas. No poseía, podemos decir que no poseía por naturaleza esa belleza del carácter. No solo hacía valer sus derechos y sus ambicionados honores, sino que era impetuoso y cambió. Se resentía cuando lo ofendían. Sin embargo, cuando comprendió el carácter divino de Cristo Jesús, vio su propia deficiencia y este conocimiento le hizo ser un humilde servidor de Jesús. La fortaleza, hermanos, por favor, entendamos, esa fortaleza venía de cambiar su carácter. No solo hacían valer sus derechos, sin embargo, repito, cuando él, ¿cómo podemos decir? Contempló, es la palabra, el carácter divino de Cristo, se dio cuenta y transformó. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer? La fortaleza y la paciencia, el poder y la ternura llegaron al corazón de Juan. Él entendía y conocía ya a su majestad, al Hijo de Dios. Vio su mansedumbre, vio la vida diaria del Hijo de Dios, cómo se llenaba de admiración y de amor. Cada vez más su corazón sintiéndose atraído hacia Jesús, hasta que su amor por su Maestro perdió de vista a su propio yo. Su rencor y su ambición fueron ¿cómo? Por amor. Él venció con la ayuda de ¿quién? Del testimonio de su Maestro. Perdió de vista su propio yo, su rencor y su ambición fueran cedidos al poder transformador de Cristo Jesús. La influencia regeneradora del Espíritu Santo cambió su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Este es el resultado de la comunión con Cristo. Cuando Él mora en su corazón y en el mío, en el de todos de aquellos que lo buscamos, toda nuestra naturaleza será transformada, hermanos. Por eso no hemos cambiado, porque no lo tenemos como nuestro mejor amigo, como nuestro ejemplo. El Espíritu de Cristo y su amor conmueven cualquier corazón, conquistan el alma y elevan los pensamientos y los anhelos hacia el Dios del cielo. Termino diciéndoles, busquemos a Jesús de todo corazón. Imitemos a hombres como el mismo Juan, que hasta llegó a caminar como él caminaba. Por detrás lo miraban caminar y era igual que Jesús. Imitemos al Dios del cielo. Es tiempo de razonar y de contemplar su agradable imagen. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde, y que el Espíritu de Cristo esté morando en nosotros y siendo transformados en nuestro carácter, en nuestra condición de ser discípulos de Él. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por este momento. Gracias por esta hermosa reflexión que usted nos ha enviado. Y permítanos, oh Dios, acercarnos más cada día a su trono de amor y ser personas útiles para obedecer sus mandamientos, sus ordenanzas, tus decretos, y de esa forma vamos rumbo al reino de los cielos y siendo testimonio para otros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar atentos a la predicación.